Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy un señor inhabilitado para ejercer cargo público y condenado por lo que fue, con todas las letras, un golpe de Estado, ha ido al Palacio de la Moncloa para cerrar con el presidente del Gobierno un pacto de financiación autonómica solo para una comunidad que en la práctica es una especie de pacto de legislatura, que tampoco lo va a ser, pero en fin. Estamos lamentablemente acostumbrándonos a que esto sea así, pero me parece muy importante subrayar la profunda anomalía de este tipo de situaciones. España está gobernada por sus enemigos. España está gobernada por un partido que, para mantenerse en el poder por razones que es evidente que son cada vez más personales, si no criminales, ¿verdad?, que de otro orden, pacta con los herederos de una banda terrorista y con partidos golpistas. Y estos partidos, para mantener en el poder al susodicho, se presentan en la sede del Poder Ejecutivo como Pedro por su casa, incluso con personajes inhabilitados. Quiero recordar que Junqueras no es nadie. Teóricamente lo que se pergeñaba hoy, ¿verdad?, era una sobrefinanciación para Cataluña. Ha ido a acordarlo alguien que no forma parte ni del gobierno catalán ni de nada. Pero así estamos, y todas las cámaras allí, y todos los periodistas hablando del encuentro de dos hombres de Estado. Me parece que es muy importante esa fotografía. Es muy importante la fotografía en la puerta del Palacio de la Moncloa de dos personas que tienen como horizonte la transformación de España en algo que deje de ser España, y eso incluye también a Pedro Sánchez. Es particularmente relevante la circunstancia, además, en un momento como el actual, en el que estamos viendo una rápida redefinición del orden del mundo y que las potencias nacionales, grandes o pequeñas, vuelven a contar. Evidentemente, cuanto más grandes, más cuentan, pero los pequeños algo tendrían que decir. Aquí no. Aquí nosotros en lo que estamos es en la desconstrucción de la potencia nacional, de lo que es históricamente España, para convertirlo en otra cosa. Otra cosa, por otra parte, extremadamente cara y profundamente injusta, porque lo que se ha acordado hoy, diga lo que diga ese portento de la aritmética que es Óscar López, no es evidentemente que todo el mundo vaya a ganar más. Lo que se ha pactado hoy es que la España pobre, la misma España que desde finales del siglo XIX está sosteniendo con su sudor el crecimiento de la burguesía vasca, catalana y madrileña, siga con su sudor manteniendo el engorde de las oligarquías separatistas vasca y catalana. Eso es lo que hoy se ha verificado bajo las siglas del PSOE. Mañana a ver cómo lo explica María Jesús Montero. 4.700 millones de euros. Chiqui. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, y vamos a ir contando un montón de cosas. Tenemos una noche muy llena de historias, muchísimo. Para empezar, titulares. Bueno, Sánchez que pacta el desahucio de España con el separatismo, es que no tiene otro nombre. Le aseguro que he estado tratando de pensar un titular neutro, de esos que luego te ve el boomer promedio y dice, ¡ah, qué hombre más objetivo! No hay, quiero decir, esto es el titular objetivo, porque lo que se ha pactado, y ha sido con el separatismo, ha sido el desahucio de España. Y lo que te rondaré, Morena, ¿esto puede salir adelante? Pues no parece. No parece, porque ha de pasar por el Consejo de Política Fiscal, ha de pasar por el Congreso, por muchas más cosas. Ahora bien, la intención está clara. La intención es destruirnos. Pasaremos por Venezuela, donde tenemos última hora, en realidad es de hace, noticias de hace 3 o 4 horas, que es la decisión del gobierno venezolano de empezar a soltar presos políticos, evidentemente, españoles retenidos, como dice Sánchez, ¿verdad? Y por otra parte, el camino judicial de Maduro en los Estados Unidos. Hablaremos esta noche con Maybord Petit, que, como usted sabe, es la periodista que empezó a destapar todo este asunto. Se tuvo que marchar a Estados Unidos a vivir, claro, y desde allí está siguiendo de forma muy intensa y muy directa todo lo que aquí está ocurriendo.
En materia de corrupción, hoy Aldama se ha reafirmado en todas sus declaraciones. Quiero recordar lo importante de este asunto, porque todo esto que está diciendo Aldama lo está diciendo en sede judicial. Es decir, es muy difícil que esté mintiendo, sobre todo cuando se trata de cosas que luego se pueden verificar, evidentemente, por la investigación policial. Y de todo lo que él ha contado, pues se consolida la idea de la trama de corrupción dentro del gobierno de España. Lo veremos. Como estos días se ha hablado mucho del derecho internacional, de que si Groenlandia va a ser devorada por las fauces de Trump, etcétera, etcétera, hoy nos hemos propuesto un ejercicio de pedagogía, que es, primero, ¿realmente se ha vulnerado el derecho internacional con la intervención norteamericana de captura de Maduro? Dos, ¿lo de Groenlandia exactamente qué es? ¿Es un ataque a la Unión Europea? Bueno, todo eso vamos a contar lo que hay de verdad. Luego usted que puede opinar, faltaría más lo que le apetezca, pero los hechos son los que les vamos a referir. Y un asunto del que se está hablando poquísimo, pero que es enormemente importante, es la segunda revolución de Donald Trump, la interior. Vamos a ver, por una parte, sabe usted que aquí lo hemos contado, y de hecho somos los únicos que lo hemos contado, una de las grandes innovaciones del gabinete Trump es la incorporación de Robert F. Kennedy como secretario de Salud. Y la guerra abierta que Kennedy ha declarado tanto a la alimentación de los norteamericanos, que es una auténtica basura, como a la hipermedicación, es decir, a la alianza de la industria farmacéutica y la industria alimentaria para crear una nación enferma, físicamente enferma. Bueno, las medidas recientes, tanto en materia de alimentación como en materia de vacunación, son realmente muy interesantes. Yo me imagino que la industria estará muy enfadada, pero bueno, mire que le den, están matando a la gente, tal cual. Y luego además tenemos lo de la vivienda, una medida francamente efectista, cuya repercusión en el mercado de la vivienda, muchos dicen, bueno, esto no se va a notar y no sé qué. Pues mire, de entrada, que se prohíba a los grandes fondos de inversión adquirir viviendas unifamiliares me parece una gran idea, porque significa dejar el mercado libre para la gente que lo necesita. No se entere usted de esto tampoco, ¿verdad? Pues sí, no se lo está contando nadie, claro, por eso lo contaremos aquí. Y todo esto lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, empezando por el retornado. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de volver a estar con todos ustedes. Y nada, entre otras cosas, recoger el saludo de Manu y Sara, de Eibar, que me han transmitido su interés por el programa, su preocupación por la situación en España, y muy bien. O sea, yo creo que en general la gente está muy preocupada en España y creo que hay motivos más que suficientes para estarlo. ¿Se puede contar dónde se está todos estos meses? Sí, en Asia, fundamentalmente, que donde están pasando cosas muy interesantes, especialmente en el terreno de digamos que la recomposición geopolítica, ¿no? Es decir, yo creo que por primera vez una mujer se ha hecho cargo de primer ministro en Japón. Es decir, Japón está sometido ahora mismo a una crisis en muchos terrenos, enfrentado ahí en medio de tres grandes potencias como son Rusia, que todavía mantiene las Kuriles que eran japonesas en su poder, China, que está disputando con otros países asiáticos, incluyendo Japón también, las Islas Spratly, con Filipinas, con todos estos, y Okinawa, que sigue siendo la mayor base norteamericana fuera de Estados Unidos y que es parte del territorio japonés. Y todo eso en un proceso de recomposición de lo que son el Estado japonés con las Fuerzas Armadas en primer lugar, ¿no? Hemos visto en los últimos años, el último cuarto de siglo, digamos, que lo que ha habido, tanto en China como en la India, es evidente, es una, ¿cómo decir?, reafirmación de la singularidad civilizacional de estos lugares. Claro. La China pues, se reconfucioniza a toda velocidad, la India es evidente, la reindustrialización del país. ¿En Japón también está pasando? Sí, y además Takaichi, aunque forma parte del Partido Liberal Democrático, una especie de PP ampliado, la realidad es que está muy cerca de digamos, la vena patriótica que está arrasando en todo el mundo. Es decir, está mucho más cercana a Vox o a Kass en Sudamérica de lo que podría estar sus antecesores. Y en ese sentido, la recomposición política que está, al final la contradicción principal, es decir, la disyuntiva a la que se enfrenta prácticamente todo el planeta es
en la defensa de las patrias, de las naciones libres y soberanas, o la asunción de esas naciones libres y soberanas perdidas en una marea de la Agenda 2030 y similares, que claramente está perdiendo fuelle, está quedándose en cueros, porque el patriotismo, la defensa de tu nación, la defensa de tus libertades y de esa nación como libre es lo que garantiza realmente el futuro de los países y de las poblaciones. Y yo creo que cada vez más gente se da cuenta de eso. Carlos, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña también esta noche doña Ana Cuartero. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues encantada de estar con vosotros para comentar una actualidad que me encanta que hayas empezado por la actualidad española y por esa fotografía, ¿no?, tan importante en la que se ha producido una rehabilitación política de Oriol Junqueras, de un traidor indultado por el presidente del gobierno y que hoy reaparece como interlocutor, no sabemos muy bien legitimado por quién, para negociar la financiación de Cataluña, ¿no? No es diputado, no forma parte del gobierno y hemos visto, insisto, una rehabilitación política en toda regla de un interlocutor que debería de estar totalmente fuera de cualquier círculo en el que se pueda negociar algo tan importante, ¿no?, como la financiación de las comunidades autónomas y, en definitiva, la ruptura de España. Así que me alegro mucho de estar en un programa en el que, lejos de preocuparnos, que es importante, pero me preocupa mucho más Cataluña que Groenlandia. Sí, verdaderamente. Ana, bienvenida, buenas noches. Ay, oye, antes, ¿cómo está la historia esta de las subvenciones a dedo de la Comunidad de Madrid? Bueno, son 1.000 millones de euros. Es escandaloso, es escandaloso. 1.000 millones. 1.000 millones de euros. El informe es un informe que acaba de salir de la Cámara de Cuentas. Ya sabes que nosotros hemos impulsado muchísimas fiscalizaciones por parte de la Cámara de Cuentas y acaba de salir una en la que indican que hay 1.000 millones de euros del presupuesto de la Comunidad de Madrid que se han adjudicado en subvenciones a dedo, ¿no? Nosotros hemos llevado varias iniciativas, entre otras cosas, una en la que decíamos que las subvenciones a los sindicatos tenían que dejar de dárseles a dedo, ¿no? Es decir, oye, a ti te voy a dar 500.000 euros, a ti otros 500.000 euros y a ti 1 millón de euros, y así todos los años se les repartían 2 millones de euros, aparte de otras subvenciones que reciben. Porque sí, decíamos, si es para actividades que pueden hacer otros operadores, pues que salga, como cualquier otra subvención, a diálogo competitivo y que no se reserve esa cuota a los sindicatos. Pues sumando, la Cámara de Cuentas acaba de sacar un informe en el que indica claramente que hay 1 millón de euros de subvenciones. 1 millón de euros. 1.000 millones de euros, perdón. 1.000 millones, o sea, yo no me había equivocado a leer. 1.000 millones. No, 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros en subvenciones. Y Irene, tú que también conoces bien las cuentas públicas y conoces cómo se tramitan estas cosas, pues yo no me mareo, yo me indigno. Yo me indigno, porque esto no puede ser. La ley de subvenciones dice claramente... ¿Tenemos la lista de quiénes? Sí, por supuesto que está la lista de quiénes. Hombre, de memoria no me la sé, pero hay que publicarla. No te la voy a pedir. Quiero decir, que me la digas ahora, pero sí te lo voy a pedir para contarlo la semana que viene en el programa, ¿no? Hay una cosa muy interesante, y es que además, claro, todas estas subvenciones, cuando son a dedo, subvenciones nominativas, que les llaman, es decir, a ti te otorgo esta subvención porque yo quiero, en teoría, en buena teoría y en buen rigor presupuestario, cuando se prorrogan los presupuestos no se podrían volver a dar. Ya. Porque como no hay un presupuesto propio, pues con los presupuestos prorrogados, ha sido un litigio que ha estado durante tiempo, siempre encuentran un subterfugio, porque recordemos que la presidenta Ayuso gobernó de 2019 a 2023, habiendo aprobado un solo presupuesto, los demás fueron todos prórrogas, pero las subvenciones nominativas nunca corrieron peligro. Pues, es decir, consejos vendo, claro. Partido Popular, consejos vendo que para mí no tengo. Te emplazo pues a que nos mandes la lista para poder hacer un material para la semana que viene y examinarlo, claro. Perfecto, lo haremos. Porque el robo permanente al que nos someten a los contribuyentes españoles, aquí estamos contando siempre y aconsejamos que se siga muy de cerca el trabajo de Pablo Cambronero mirando lo que sale en el BOE, que es para no creérselo. O sea, el chorreo infinito de millones de euros de los españoles que van a lugares tan extravagantes que solo cabe pensar que los están robando con otro nombre. Claro. Así que mira. Pues la semana que viene os traeré una lista detallada de los greatest hits de esa lista de subvenciones otorgadas a dedo, por supuesto que Ana, sí. bienvenida, buenas noches. Doña Irene González, ¿cómo estás? Pues muy bien, después de las Navidades ya de vuelta a la batalla. Y a mí me gustaría comentar, ya que hemos tenido un tiempo bonito de Navidad,
Pues empezar por una buena noticia que has mencionado, que a mí me parece que es muy relevante y que sí que nos puede afectar a nosotros a ver si aquí también se lleva a cabo, que es la revolución social que está dictando Trump. La primera es prohibir que estos fondos, BlackRock, sean propietarios de vivienda unifamiliar. A mí me parece que es una medida tímida, porque representa un porcentaje muy pequeño de lo que serían la propiedad de viviendas y que es reducirlo poco, pero es totalmente la buena dirección, la dirección correcta, porque no es posible que se empiece, que a ti te arrebaten un bien tan esencial para el desarrollo del proyecto de vida de una persona como es el de un hogar, y que en nombre de un liberalismo esquizofrénico en el que no tiene en cuenta la realidad de las personas, que el hecho de que cualquier capital, cualquier fondo, cualquier persona que venga con más dinero a ti te puede arrebatar cualquier vivienda, como ya está pasando aquí, por ejemplo, en Madrid, como ya pasa en Madrid, que es la realidad que tenemos, y que luego encima tengamos que soportar como gente como Rayo y los liberales digan, no, es que esta es una medida podemita. Lo primero es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque Podemos es el grupo perfecto que ha defendido todo lo que beneficia en última instancia al globalismo, todo lo que beneficia en última instancia a fondos. Llegan a una campaña electoral, les critican y luego resulta que toda la legislación que acaban haciendo por cuestiones mágicas siempre les beneficia a ellos. Esto no. Es una medida en la que hay que empezar a dictar una política sin unas ideologías y dictar esa política que es lo que le beneficia al pueblo nacional, o sea, por primera vez, ¿no? No es una medida podemita, precisamente porque es una medida que estimula la propiedad popular. Claro, pero es lo que es la gran cuestión, es decir, la izquierda tiene una visión de las cosas de hace 50 años. La gente no tiene vivienda, entonces lo que hay que hacer es expropiarla y repartirla. No, es que se olvidan de que hoy el problema para la mayor parte de la gente que no tiene vivienda es que sus padres y sus abuelos sí los tuvieron. Sí la tuvieron. El problema no es que uno diga hoy, es que no tengo, dame Estado. Lo que la gente dice, déjame tener a mí también como tuvieron mis padres o mis abuelos. Y esta es una medida que precisamente apunta en esa dirección. Bueno, pero yo tenía otra cosa guardada para ti. Sí, lo que es que quería terminar de decir una cosa de lo del tema de la vivienda. Es que siempre se dice, no, es que esto no es liberal, no es que la propiedad, te dicen, no, es que la solución es hacer mucha vivienda. Bueno, aparte de que la solución sea efectivamente incrementar la oferta de vivienda, lo que no puede ser, yo nunca jamás voy a poder competir con un dinero que tienen, por ejemplo, los mexicanos millonarios. Yo jamás voy a poder competir con el dinero que tienen los millonarios de todo el globo, en donde hay una desigualdad cada vez mayor. Entonces, el trabajador de hoy en día en un mundo global en el que tú ya le arrebatas la posibilidad de ser propietario de su hogar, ya le arrebatas todo proyecto de vida. Y eso es esencial que sea un bien precisamente a proteger y fomentar. Y eso me da igual las etiquetas que pongan, es una etiqueta social para gobernar para el pueblo español. Vosotros queréis meter aquí en un debate sobre vivienda que no estaba previsto, pero porque no lo ha puesto. Pues yo sí, no quieres entrar, de verdad, sois una cosa. Y yo tenía otro tema que plantearos, que además no, que solo un minuto, José Javier. ¿Cómo un minuto? 30 segundos. 30 segundos, porque hace escasos 2 años llevaron en la Comunidad de Madrid unas rebajas fiscales para extranjeros para la compra de vivienda. Y ese liberalismo enloquecido, malentendido que tú dices, nosotros alertamos y dijimos, pero vamos a ver. Con el problema de la vivienda que tenemos en España, ¿cómo puede ser que tú le digas a un mexicano rico que le vas a dar un 20% de descuento de mi IRPF y a mí no? Y a mí no. Siendo española, no. Ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis hermanos. Y te dicen, no, traemos inversión. No, la inversión que se invierte en otra parte, pero las viviendas tienen que ser lo primero para los españoles. Eso es lo primero. Exactamente. Y entonces no puede ser que sea para fondos BlackRock y que sea para todos los extranjeros del mundo que vengan aquí con billetes probablemente del tráfico de drogas o de que no podemos competir con eso. Lo que yo quería la vivienda dejar en España para españoles. Es que antes de que Trump dijera esto, en la Asamblea de Madrid, Vox, contra viento y marea, se posicionó contra eso. Somos unos precursores. Bueno, a ver, tema de enorme importancia. Usted ya sabe que a partir de ahora, para salir a la calle, hay que ponerse una baliza naranja en la cabeza que da vueltas. Bueno, y si no, te ponen una multa. ¿Sabes que el director general de tráfico fue durante, creo que fueron 4 años, agregado laboral en la Embajada Española en Marruecos? ¿Sabes que los marroquíes en España no tienen que pasar el teórico para que les den el carnet? Sí.
Que se les Ay, dé por favor. Bueno, ¿la novedad cuál es? La novedad es que Marlaska ha dicho... Vamos a ver, este era el tema que yo tenía preparado para Irene, lo que pasa es que ya se ha salido por ahí. No, bueno, porque sí, con sí. la cosa de la baliza, ella sacó, y tenía toda la razón del mundo, algo que era una evidencia. Oiga, resulta que ahora mismo cualquier delincuente sabe cuánta gente tiene el coche averiado en la carretera en España en ese momento. De hecho, ya ha habido, si no me equivoco, 3 denuncias de robo. Bueno, es tal el cabreo en la Guardia Civil, que además van a jugarse la vida, porque brillan más los intermitentes de avería que la baliza de los tal, ¿verdad? Que Marlaska ha anunciado que, bueno, hay un periodo de gracia sin multas. Lo he dicho así, mire. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas. Hemos sido los primeros en implantar esta medida, pero algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española para incorporarla a sus códigos de circulación. Bueno, esto era justo la parte que no me interesaba de lo que ha dicho Marlaska hoy. La parte que me interesaba es en la que, a preguntas de una periodista que creyó haber entendido lo que dijo, él repite, efectivamente, se abre un periodo en el que no se va a multar para informar más a la gente. ¿Por qué? Porque es que se sabe lo que está pasando. Esto es una vergüenza. O sea, de momento ya han pillado además dos convolutos con la baliza con el PSOE por medio. Dos estafas importantes, en Correos una. Y luego además que objetivamente, oiga, había un vídeo graciosísimo que decía, mirad cómo funcionan las balizas y tal. Y tú mirabas allí, entornabas los ojitos, el ojito en mi caso en el vídeo no veías nada de la baliza. No, pero es que... Vamos a ver, una carretera rural en Ciudad Real a las 3 de la mañana, igual, sí se verá, pero en cualquier carretera medianamente iluminada... Esto ha tenido dos objetivos. El primero, es decir, un proceso de sometimiento de nuevo al control de la población, es decir, el que vamos a tener que saber como gobierno dónde estás, qué es lo que haces, dónde te has ido y con quién vas. Y este es el proceso en el que está también la zona de bajas emisiones, las tasas similares, es decir, todo el control de los movimientos de los ciudadanos, lo cual cada vez somos menos libres. Pero además un gran negocio para los amiguitos del Partido Socialista en el gobierno, es decir, es las dos cosas. Pero es que además el gobierno dice, pero vamos a ver, ¿por qué gobiernos como el que tenemos, ¿no? Gobiernos con estos tintes totalitarios y esta necesidad de controlar la vida de todos? Dice, pero ¿por qué Google puede saber a dónde va la gente? Porque todos llevamos el móvil encima. ¿Por qué Google puede saber a dónde se mueve la gente y yo no? Hay que ponerles algo, porque la realidad es que lo que se pretende, que es geolocalizar a una persona que tiene un accidente, ya lo hacemos todos. Esa es la excusa. Por eso te quiero decir, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no estás ganando geolocalización. Lo que está ganando el gobierno es tener la misma geolocalización tuya que tiene Google. Es decir, a ti lo que te dicen, hay que tener en cuenta que Sánchez también tiene sus acuerdos con Huawei. Recordar todo lo que hemos estado viendo de que es Huawei, que las comunicaciones. ¿De verdad vosotros confiáis que en las balizas solo son geolocalizables cuando tú las activas? No, es que además me gustaría contar un par de cosas del tema de las balizas. De datos el tema de las balizas, que además es una locura que un dato en el que tú tienes un accidente, tu ubicación exacta, la hora exacta en la que tú activas, eso esté de acceso a información al público a través de una página web de la DGT. Punto 1. Claro, ya es como en este país en el que cada vez la criminalidad es mayor, vas por la carretera y ves a gente que es que te da miedo en los cochazos también en los que van o lo que sea, y que el crimen aumenta, tú estás tirado en un momento de vulnerabilidad en la carretera y por supuesto la DGT les facilita el trabajo. Punto 2. Ese geolocalizador también, aparte de que en un momento determinado se pueda poner una limitación a la movilidad de la población, ellos puedan saber que tú te la estás saltando, también en un futuro les podrá permitir ponerte a ti directamente una multa porque van a ver la velocidad a la que puedes ir. No. Entonces, como no aporta seguridad, pero sí aporta que se forren los amigos del gobierno como siempre, creo que este es un caso no solamente de fracaso de un PER navarro, un tipo de pesecero que está aquí, que nos tiene bailando a 49 millones de españoles, haciendo en el coche lo que el señor se le ocurra cada día del día. No se trata solamente de que se suspendan las multas o que se suspenda por un periodo de información, sino que esto se acabe y que, por supuesto, sean juzgados todos los directivos de la DGT involucrados en este negocio oscuro.
Por supuesto, porque es que además de lo que se trata aquí precisamente es de la resistencia de los ciudadanos al control de esta banda de ladrones. Eso es. En fin, bueno, esto ya hay que contarlo, así que se lo hemos contado. Nos vamos a la publicidad. Ay, mire, antes de irnos a la publi, tenemos la semana que viene, jueves, a las 7:30 de la tarde, acto muy importante aquí en el Club de Amigos. Contaba antes de un instante Carlos Astiz que el mundo se está dividiendo muy claramente entre, digamos, los soberanistas, los patriotas y la Agenda 2030 y su mundo. Bueno, precisamente lo que hay este jueves, aquí estamos, lo que hay este jueves que viene es acto sobre la Agenda 2030 con Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis. Hay que llamar para apuntarse, claro, el espacio es limitado, también se podrá seguir online. Jueves 15 de enero a las 7:30, aquí en el Club de Amigos. Usted vaya llamando para reservar sitio. Para reservar conexión, que también. Y le ampliaremos información en breve. Bueno, a la publicidad. Y a la vuelta de la publi nos vamos corriendo a Venezuela. 22:15, 21:15 en Canarias. Y vamos a empezar con la cuestión de Venezuela porque hay novedades importantes. Pero antes vamos a plantear un poco el debate general que está habiendo, donde se dicen muchas barbaridades con carácter puramente propagandístico. Sobre si el derecho internacional, si se viola, si no se viola, sobre si violín de Groenlandia, que si Trump va a invadir militarmente Groenlandia después del desembarco de Normandía, el desembarco de Groenlandia. Pues, bueno, vamos a contar realmente cómo está el asunto, desde el punto de vista formal, legal, etcétera, ¿no? Luego ya usted saca las conclusiones que quiera. Yago Soler nos hace una aproximación. ¿Qué es el derecho internacional? Una norma que rige el tablero mundial, pero que desde hace décadas o siglos se ha pisoteado. Potencias mundiales como Estados Unidos, Israel, Francia o Corea del Norte lo han violado sistemáticamente a lo largo de la historia. Pero con la captura de Maduro, muchos lo han sacado a relucir. Algunos de forma hipócrita. Rusia o el grupo terrorista Hamás pedían la liberación del líder venezolano, mientras hacen del quebrantamiento de fronteras y el secuestro de personas su día a día. Lejos quedaron las coaliciones internacionales del siglo XX para hacer respetar el orden mundial. Ahora estamos en la jungla y las capitales mundiales se camuflan y atacan como verdaderas panteras. Y el debate gira en torno a ¿está mal robar a un ladrón? Maduro, para la mayor parte del mundo, se metió las elecciones en el bolsillo y Estados Unidos introdujo al chavista en una cárcel de Nueva York. La Corte Penal Internacional lleva casi una década investigando a Caracas por crímenes de lesa humanidad, pero ninguna resolución de la ONU ha realizado el movimiento de Estados Unidos, detener a un presunto criminal. El tiempo dirá si Irán o Rusia se lo piensan dos veces antes de apretar el gatillo. El último debate se va hasta Groenlandia, territorio danés, es decir, de la Unión Europea y la OTAN. Pero el gigante de hielo tiene riquezas y una posición en el Ártico que interesa y mucho a Estados Unidos. El territorio está dividido políticamente entre separatistas asqueados por las políticas poco generosas que vienen desde Copenhague, los que están a favor de una unión con Washington y personas que quieren ver la bandera danesa en su suelo. Y el derecho internacional parece volver a congelarse. Y el derecho internacional. A mí me parece que al final quien mejor lo ha expresado, por lo breve, fue Cristian Campos, cuando decía un derecho internacional que no me protege cuando me están torturando, violando, asesinando, encarcelando, etcétera, pero que protege al que me está torturando, violando. Eso no es un derecho ni nada. Y eso es así, objetivamente eso es así. Lo de Groenlandia, hay que recordar que Groenlandia lleva mucho tiempo tratando de separarse. Para empezar, Groenlandia se apartó de la Unión Europea. Y en un referéndum se manifestó abiertamente por la independencia, en los plazos que Dinamarca quiera. ¿Para ser una gran nación groenlandesa? Pues evidentemente no. Para convertirse en una prolongación de los Estados Unidos, que es lo que ellos quieren. Bueno, mire, las cosas son así. Entonces, a partir de aquí, pues Álvarez puede ponerse a dar sermones. Pero los sermones de Álvarez pues tienen el eco que tienen. ¿Cómo habéis seguido esta crisis? Empezando por donde queráis. Pues yo la verdad es que me interesaba mucho comentar el tema de Groenlandia, porque yo creo que es gran desconocido la historia. Déjame, perdonadme que empiece por ahí, porque
es un gran desconocido y yo creo que hay que contar un poco la realidad. Y la realidad es que los daneses, que ahora se ponen muy estupendos, han cometido atrocidades contra el pueblo groenlandés, contra el pueblo inuit. De hecho, en los años 80 hicieron un experimento de llevarse a los hijos, a los que consideraron, a los hijos de los nativos que consideraron más espabilados, más listos, pues los cogieron, se los llevaron a Copenhague, los separaron de sus familias, les intentaron, digamos, inculcar la cultura danesa. Y el fracaso fue estrepitoso. Estos chicos luego, cuando volvieron a Groenlandia, habían olvidado el idioma de sus padres, no se podían comunicar con ellos. Muchos se han suicidado, otros se dieron al alcoholismo. Y esto ocurre en unos países que ahora, como tú muy bien dices, agitan la bandera del derecho internacional cuando han cometido estas atrocidades y otras. O sea, han esterilizado mujeres del pueblo inuit. Y nadie levanta la voz diciendo que esto lo ha hecho el gobierno danés y que esto no lo ha hecho en la época de Hitler, esto lo ha hecho hace muy poco tiempo, Antes, de hecho. durante y después. Y después. Pero, o sea, antes y durante, terrible. Pero es que después también. O sea, habían ya sucedido los juicios de Nuremberg, ya sabíamos lo que eran los crímenes de lesa humanidad, ya sabíamos lo que eran los atentados, ya se había promulgado la Carta de los Derechos Humanos. Y el pueblo danés ha esterilizado mujeres inuits, les ha obligado a ponerse un DIU para que no tuvieran hijos nativos, para intentar hacer daneses a la población oriunda de Groenlandia. Entonces, y a mí me recuerda también mucho al pueblo saharaui, a las reclamaciones del pueblo saharaui. Oye, tienen derecho, como territorios colonizados, también tienen derecho a decidir su futuro y tienen derecho a ser independientes, pero no solo de Estados Unidos, sino también de Dinamarca, que, como digo, ha tenido comportamientos más que reprobables. Lo que pasa es que ahora interesa, ¿no?, agitar este avispero y, sobre todo, intentar, ¿no?, sacar muchas cosas contra Trump. Y para terminar, lo único, ya antes de entraré después en el siguiente turno, el derecho internacional, José Javier, es el arma para aquel que tiene la fuerza suficiente para poder imponerlo. Y eso es lo que ha dejado claro Trump. Aquí el derecho internacional, como muy bien habéis dicho, se ha violado constantemente. Pero no solo eso, sino es que los propios expresidentes españoles han pedido que la Corte Penal Internacional procesase a Maduro por crímenes contra la humanidad. Y no lo ha hecho. Y sin embargo ahora se echan contra Trump porque lo ha hecho por crímenes reconocidos por un juzgado de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, todo esto es un sinsentido que a mí me parece más una maniobra de pataleo, por no hemos sido protagonistas, la ONU no ha sido protagonista y nosotros no hemos mandado que cualquier otra cosa. Carlos Irene. Yo creo que una de las cosas que ha dejado en evidencia la cuestión groenlandesa y en general el papel de la Unión Europea en los últimos tiempos es que a nivel internacional la Unión Europea lo que debería hacer es disolverse. Es decir, creo que es incapaz de hacer otra cosa más que intentar extender el control sobre sus propios ciudadanos, empobreciéndolos, sometiéndonos a unas políticas que son lesivas para la mayoría de los intereses de los ciudadanos europeos y en consecuencia lo que está pasando o lo que quieren hacer en Groenlandia es básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, patalean porque no son tenidos en cuenta, pero claro, ¿cómo vas a tener en cuenta a alguien que está destruyendo la propia esencia de la Unión? Es decir, que son los países de la Unión Europea, que deberían conformarse como un conjunto de países libres, soberanos, colaborando por el bien común. Y lo que está sucediendo es que se han convertido realmente en una mafia que intenta sojuzgarnos a todos los ciudadanos europeos, sometidos a unas reglas que son ridículas y desde luego están en contra de esos intereses de los ciudadanos. Me parece que además la cuestión del derecho internacional o no, es decir, bueno, pues el derecho internacional deja mucho que desear porque en estos momentos, por ejemplo, la ley española es incapaz de garantizar que nosotros podamos perseguir a los dictadores que están expoliando a los españoles o que están expoliando ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras o incluso que los colaboradores necesarios, cómplices de dictaduras salvajes, criminales que están robando los países como el pueblo de Venezuela,
nuestras leyes son incapaces de llevarlos ante la justicia. Ahí está Zapatero. Tendremos que esperar, creo que porque la ley española no funciona, y en ese sentido habrá que cambiar la ley y la Constitución española, porque somos incapaces de llevar ante los tribunales a gente que está aprovechándose del exterminio, del crimen, de las matanzas, de las masacres o de las dictaduras, como Zapatero o compañía. Entonces, si no sirve para eso, si realmente quien va a poder hacer eso es el gobierno de Trump, ¿para qué está la Unión Europea? Incluso ¿para qué está un país como España, en el que además estamos dejando constancia que Europa, y especialmente España, ni pincha ni corta, ni es interesante nada de lo que digan? Bueno, yo creo que aquí Estados Unidos es alguien que se está enterando de absolutamente todo lo que está sucediendo. En primer lugar, por el tema de Groenlandia, pero voy a empezar por esto del derecho internacional, que una de las últimas noticias que ha dado es que se va a salir de 28 organizaciones internacionales, porque ya vamos a hablar claro. El artículo que publicaba hoy en Voz Populi precisamente iba de eso, el fin de la ficción en la que nos han tenido subyugados durante décadas en un mundo que ya no existe, en un mundo agotado y acabado, y que esas ficciones liberales del derecho internacional de organismos supranacionales no sirven realmente para lo que nos dicen, sino precisamente para someter a los pueblos y someter a las personas y dejar con una impunidad a aquellos que siempre han tenido la fuerza. Entonces, basta ya de esta ficción. Entonces, me parece muy bien que se ningunee a la ONU, se lo merecen desde luego las declaraciones que ha dado Marco Rubio, y otro de los puntos esenciales en los que Estados Unidos, por supuesto, sabe muy bien y entiende el mundo que sucede a diferencia de la Unión Europea, es el tema de Groenlandia. El tema de Groenlandia no es solamente un tema. Pues ahora podremos hablar de los derechos humanos de los nativos precisamente de la isla y demás cuestiones, pero no es ese el motivo de que Groenlandia esté ahora sobre el tablero. El motivo es que el avance de la tecnología hace que las rutas del Ártico ahora sean transitables por Rusia, por China, y que se abra una ruta de la seda ártica que facilite un comercio durante todo el año entre China, Rusia y Europa. Entonces, Estados Unidos ve que esa ruta del Ártico en la que se puede cruzar el mundo desde China hasta llegar prácticamente a Polonia en menos de 20 días, con unos quitahielos de Rusia que va a invertir 1,8 billones en ese tipo de infraestructuras, Estados Unidos, la administración Donald Trump, ha decidido que en esta nueva reconfiguración del mundo, en la que China, desde luego, está tomando mucha ventaja, ellos no quieren desaparecer como potencia. Entonces, está haciendo unos movimientos precisamente para asegurarse aquellos territorios que considera que son su hemisferio, como ha dicho abiertamente Marco Rubio. En este caso, Sudamérica, con el tema de Venezuela, de ahí que ahora se haya hecho algo y no se haya hecho previamente, y lo de Groenlandia forma parte de la misma estrategia. Groenlandia está en esa ruta del Ártico en la que Estados Unidos puede meterse, crear su propia ruta o interceptarla o lo que sea, pero desde luego no cederla. Ellos están este territorio es mío, este territorio no te lo voy a ceder, y eso es así como está funcionando. Todo lo que dice la Unión Europea no sirve absolutamente para nada, solo es más regulación, más impuestos y quitar la soberanía precisamente a las naciones europeas. La Unión Europea, por tanto, es un organismo que a nosotros nos deja, lejos de darnos poder en esta nueva reconfiguración del mundo, nos lo arrebata porque nos deja en manos de una administración lobista corrupta que no rige el interés de los ciudadanos de las distintas naciones, sino el suyo. Novedad de Venezuela importante, presos fue liberados. Es la noticia de la tarde, eso que Marco Rubio dijo que iba a pasar. Iago Soler, buenas noches. Buenas noches, Esparza. Pues efectivamente hay una lista de presos venezolanos que la vamos sabiendo poco a poco. La información va cayendo a cuentagotas. Lo que sí sabemos son algunos nombres de esos venezolanos. Por ejemplo, pues está Rafael Tudares, que es yerno de Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, y también hay otros políticos venezolanos, como por ejemplo Enrique Márquez y Juan Pablo Guanipa. Lo que sí sabemos oficialmente
oficialmente es que hay 5 españoles liberados de las cárceles venezolanas. Sus nombres son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno da Pena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. Ellos son turistas que estaban en Venezuela, también periodistas y alguno pues miembro de ONGs. Desde Caracas han agradecido la mediación del expresidente Zapatero y desde Madrid Exteriores pues bueno, daba gracias también a ese gesto que se enmarca bueno, pues en las nuevas relaciones y en ese apretamiento de tuercas que hay por parte de la Casa Blanca. Iago, gracias mil. Si hay alguna novedad, pues la iremos comentando. Venga, gracias, hasta luego. Aquí hay una cuestión colgando que es lo de Zapatero. Porque hay serias dudas de que realmente Zapatero haya intervenido para algo. Cuando Zapatero empezó a hacer de intermediario con Venezuela, Estados Unidos y tal, fue en tiempos de Obama, que es cuando Zapatero de repente ve el negocio. Y a partir de ese momento es fundamentalmente un hombre de los Rodríguez. ¿Habrá intervenido aquí? ¿No habrá intervenido? Pues no lo sabemos. Los que saben del tema más o menos dicen que de todo lo que está pasando en Venezuela es difícil que le vaya a caer algo gordo a Zapatero desde el punto de vista penal. Por el contrario, es mucho más probable que le caiga aquí por vía del asunto de Plus Ultra y tal. No lo sé. Pero de lo que está pasando allí, quien más sabe es con toda seguridad Maybord Petit. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gran saludo para ti, para todos los españoles y toda la audiencia. Hoy estamos Sí. empezando a sentir un aire de libertad en Venezuela. Oye, no, es que yo contigo no he conseguido hablar desde el día de autos y no he parado de pensar, antes de preguntarte por cómo está la cuestión del horizonte penal, me interesaba mucho la cuestión personal. Es decir, lo que ha pasado estos días en Venezuela es lo que tú empezaste a enseñar al mundo hace ya unos años. Y me imagino que el sentimiento de satisfacción por tu parte debe ser importante a pesar de los años de persecución y de tragedia también. No, y también es un reto porque estamos frente a un enorme aparato de propaganda y desinformación que quiere tergiversar los expedientes acá en el Distrito Sur de Nueva York y cualquier otro aspecto que tenga que ver con la persecución del régimen venezolano en todo el ámbito de lo que es el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el lavado de dinero. Hay evidencias, hay testimonios, hay una serie de pruebas, pero aún la propaganda y también los enemigos de la actual administración quieren desvirtuarlo. Nosotros estamos aquí para reafirmarlo porque es cierto, tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello y muchos, incluyendo a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez y otros, son responsables de delitos de narcoterrorismo. Bien, entonces vamos a empezar a tratar de apartar la propaganda de la pantalla, como es lo que estamos viendo, que nos ha contado, pues, ahora es Delcy Rodríguez la que colabora con Estados Unidos, todo se focaliza en la persona de Nicolás Maduro y su círculo familiar, quedan fuera de, al parecer, bueno, se ha llegado a decir que el cártel de los soles no existe, etcétera. La realidad desde el punto de vista judicial, ¿cuál es? Esa que Nicolás Maduro está enfrentando cadena perpetua. Es un caso que en la primera instancia va a ser peleado por un equipo de abogados que realmente tienen muy buena reputación aquí en Nueva York, han ganado casos increíbles y ellos están conformando un grupo de los mejores expertos en el ámbito de la Constitución de los Estados Unidos, también en el ámbito de la inmunidad y otro aspecto que tiene que ver con los derechos internacionales para los prisioneros de guerra. En la primera entrada de Nicolás Maduro, que dicho sea de paso, y esto es personal, sentí una enorme satisfacción, empezaron los abogados a plantear todos los privilegios que pretenden buscar antes de que se inicie el juicio, que va a ser largo y va a ser bastante complejo. Número uno, que Nicolás Maduro goza de inmunidad porque era un jefe de Estado activo en la práctica,
Eso es lo que dice la defensa, la fiscalía lo niega por completo. El segundo punto que van a atacar es que es un prisionero de guerra, tal cual como él mismo se definió. Eso tampoco, porque lo van a pelear los fiscales señalando que fue una operación de inteligencia táctica en Venezuela y no una guerra, no una declaración de guerra. Y el tercer aspecto tiene que ver con la jurisdicción. Hasta que no se resuelvan estos tres puntos, que van a llevar varios meses, porque esos son mociones, recursos, etcétera, no va a poderse empezar todo el procedimiento del juicio como tal, y sin embargo ya el juez ha dado la orden a la fiscalía para que empiece a entregar a la defensa lo que aquí se llama descubrimiento, que son las evidencias que pesan sobre Nicolás Maduro, y ¿Qué quiere luego vamos a comentar? conocer la lista de En testimonios WhatsApp. y la lista de personas que van Estamos a participar en ocupados. este juicio. Bien, salto a la cuestión española y a las eventuales vinculaciones, bueno, eventuales por ser un poco... con otros gobiernos extranjeros, evidentemente el que más nos interesa es la cuestión española. ¿Cómo lo ves? ¿De ahí va a pasar algo? Sabemos lo que han dicho, por ejemplo, Pollo Carvajal y otros, ¿no? Pero ¿en qué medida lo que se está sustanciando ahora en sede judicial en Estados Unidos puede realmente afectar a la situación española? Mira, yo no creo tan fácil, primero porque todavía no hay un acuerdo de cooperación directo entre el Pollo Carvajal y la Fiscalía, muy a pesar de que en este momento tan histórico es probable que se requiera ese testimonio, porque hemos visto que en la acusación nueva que se dio a conocer unos días antes de que Maduro estuviera bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos, pues ahí se plantea un envío de cocaína que está directamente relacionado al Pollo Carvajal. Pero lo que también hemos aprendido y hemos preguntado en múltiples oportunidades a las fuentes que están vinculadas al caso es que si hay algún acusado o alguna persona que esté involucrada en esta conspiración que tenga otra nacionalidad que no sea venezolana, y las respuestas han sido no. En este caso en particular, no va a ser ninguno de los personajes que muchos queremos que estén allí, no van a estar. Recuerden que para que se proceda a una acusación federal en el ámbito del crimen organizado transnacional, se requiere la evidencia para ser presentada a un gran jurado. Y ese gran jurado, una vez que revise toda la evidencia, los testimonios, etcétera, es que determina si se puede acusar o no, porque además está informarles que aquí la justicia criminal es extremadamente costosa, toca muchos callos y se requiere que la justicia tenga todos los elementos para poder acusar a alguien de alto calibre. En este caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, pues obviamente había una gran cantidad de información, hay muchos testigos, que no necesariamente es el Pollo Carvajal, aunque este es importante, pero aquí hay muchas personas que sirvieron al Cartel de los Soles, hay pilotos que ya han sido sentenciados, muchos de ellos pagando condenas largas, hay otros militares generales que están acusados y que han sido sentenciados por ser parte del Cartel de los Soles, cosa que algunos de los enemigos de la actual administración y amigos de Nicolás Maduro y del régimen venezolano quieren borrar y decir que no existe y que no hay evidencia de ello. Aquí Oye, sí la hay. entendido. Una última cuestión y ya te dejo tranquila, pero ¿qué te llega de lo que está pasando ahora mismo en Venezuela? ¿Qué es lo que te va llegando a ti? Estamos en vilo, hay una serie de liberaciones que se están dando de presos políticos que jamás tuvieron que estar allí en esas mazmorras del régimen. También hay una serie de presiones a Delcy Rodríguez y a la cúpula que en estos momentos encabeza esta organización, esta corporación criminal, porque está siendo desplazado los socios del régimen por los Estados Unidos, y hay grupos que están haciendo lobby muy fuerte para que Delcy Rodríguez no olvide, por ejemplo, aliados estratégicos de Nicolás Maduro y compañía, como ha sido China o Rusia o Irán, en favor de ceder a toda, bueno, se supone que son las peticiones del gobierno de los Estados Unidos. Está muy interesante y la señora Delcy Rodríguez se vio presionada y hace tal vez como media hora salió a decir que la relación con el régimen chino era una de las relaciones modelo
de cooperación del régimen venezolano. Están pasando muchas cosas a la vez y esperamos que este día se cierre con la liberación de los presos políticos, tal cual como lo ha anunciado desde Washington la misma Casa Blanca, que dice que fue a presión de Estados Unidos que el régimen está liberando a los que nunca debieron estar presos. Maybor Petit, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Volveremos a molestarte inevitablemente porque esto va, me parece a mí, para largo. Y como tú dices, están pasando muchas cosas a la vez, efectivamente. Gracias mil. Un abrazo y a la orden. Gracias mil y el reconocimiento del público en general al trabajo de Maybor Petit, que es una periodista de investigación. Tuvo el valor de empezar a contar fuera lo que mucha gente sabía pero no se atrevía a contar. Bueno, tuvo que dejar Venezuela, evidentemente. Pero ella tenía razón. Y esto es muy importante. Carlos, Irene, Ana. A ver, yo creo que lo que está clarísimo aquí es que efectivamente el gobierno norteamericano se está tomando en serio lo que dijo que iba a hacer. Es decir, remover el régimen con la colaboración de algunas de sus figuras más destacadas. Yo creo que una de las cosas que ha quedado en evidencia es que el propio régimen inmediatamente, es decir, Delcy Rodríguez es precisamente una de las personas que ha colaborado más abiertamente con el gobierno de Donald Trump, precisamente para meter en la cárcel a Maduro y compañía. No se entiende una operación de ese estilo sin la colaboración de algunos de los miembros más destacados del gobierno. Y en ese sentido, el sentimiento que debe tener Maduro de traición con respecto a gente que consideraba muy cercana es evidente, ¿no? Es decir, estoy seguro que algunos de los dirigentes del Cártel de los Soles, que ahora dicen que no existen, tienen ya en sus cuentas una cantidad abultada de dinero. Pero indudablemente lo que está pasando, lo que ha pasado es que Estados Unidos ha ejecutado una operación para eliminar uno de los puntales más importantes que tienen los regímenes autoritarios en América. Yo creo que es evidente también el temblor de piernas del gobierno cubano y similares, creo que es el gobierno de nicaragüense. Bueno, Díaz-Canel ha dicho hoy una cosa divertidísima. Que ha llegado el momento de preguntarse si acaso en lo que está pasando en Cuba no tendrá parte de culpa el partido. 60 años después, que no está mal, ¿eh? Claro, es decir, pero no solamente eso, es decir, algunas personas que conozco han estado estas últimas semanas en Cuba, la situación se ha deteriorado muchísimo, es decir, ya se había deteriorado mucho desde que la caída de Fidel y similares. Ahora está la situación absolutamente destrozada, es decir, destrozada, no hay nada, pero nada de nada, es decir, es que no hay ni aguacates en los mercados cubanos. Es un desastre de tal calibre que lo único que está pasando es que en cuanto lleguen allí los americanos se asomen un rato y los otros salen corriendo. Si no, nos encontramos con que Díaz-Canel o algunos miembros destacados del Partido Comunista Cubano llaman a Marco Rubio esta noche. Claro, y esta solución, estoy pensando que a mí igual me viene bien 50 millones de dólares. Ha sido muy gracioso. Porque efectivamente, en cuanto han detenido a Maduro, de repente Petro está a la orden, ¿no? Ha habido un acto en el que están todos diciendo, abajo los yanquis, no queremos aquí el imperialismo. Oye, que Trump me ha llamado, chicos, y todos aplaudiendo y de fiesta, ¿sabes? O sea, llega un momento en el que dices, bueno, pues están todos, prietas las filas, a la orden, a ver qué pasa, la posibilidad de que alguien haya traicionado a Maduro o que haya algún tipo de acuerdo, bueno, pues parece que no hay que descartarla, había una recompensa de 50 millones de dólares. Hombre, 50 millones de dólares. La ausencia de Delcy cuando empieza la operación y su reaparición inmediatamente después. Y que apagaron. El refranero español, que es muy sabio, lo dice: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Exacto. Y eso es lo que está pasando. Los Estados Unidos han aprendido, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, que no soy nadie tampoco para juzgar, pero han aprendido que no quieren de nuevo unas imágenes como la salida de los Estados Unidos de Afganistán, en esas imágenes del aeropuerto de Kabul. Es decir, los Estados Unidos han aprendido que efectivamente no se puede colonizar, que no se puede imponer un gobierno democrático, que no se puede llevar una cultura a un país que no comparte tu cultura. Los Estados Unidos han aprendido que necesita, a pesar de que procedan de los malos, necesita la colaboración de los que están dentro para poder hacer una transición. Entonces, todos estos que juzgan ahora, es que estamos a merced de la voluntad de Trump, yo les recomiendo, pero es que les recomiendo
que lean lo que ha sido la descripción de la operación militar. Hay que leerlo, porque una operación militar de ese calibre, en el que primero se desactiva las defensas antiaéreas, después se desactivan los radares, después se hace una incursión perfectamente diseñada, es una operación, primero, que no se hace de la noche a la mañana, no es levantarse un día por la mañana y decir allá vamos. De hecho, está documentado que se pospuso una semana para poder hacerla con una determinada seguridad por las condiciones climatológicas. Es decir, este es un plan que está milimétricamente pensado, no solo militarmente, sino también diplomáticamente. Por lo tanto, hay que trascender un poco de la performance, ¿no?, a la que nos tiene también Trump acostumbrados y que hace que sea capaz de poner sobre sí mismo, sobre su persona, todos los focos, incluso permitiendo así trabajar con mayor libertad a Marco Rubio y a toda la gente que le rodea, ¿no? Pero insisto, la operación de los Estados Unidos ha sido una operación perfectamente orquestada, que ha contado con la colaboración de altos mandos, de Delcy Rodríguez y de seguro que de muchísimos otros más, y que además está pensada porque saben que no pueden tener una derrota como la que han tenido en Afganistán o un fracaso como el que han tenido en Irak. Saben que son los propios venezolanos los que tienen que coger las riendas. Claro, pero no solo los que están allí, sino los 10 millones que nos repartimos sobre todo entre España y Estados Unidos. Esa es la clave. O sea, una de las cosas cuando dicen, oye, queremos que pongas de presidenta a María Corina, diciendo, pero si está todos sus apoyos fuera del país, es importante que empiecen a liberar los presos, es importante que empiecen a hacer algo para que empiece a haber un retorno a Venezuela, porque es la única forma también de levantar la oportunidad que hay, ¿no? Señores, 30 segundos, señoras. Se habla del petróleo. Para recuperar una industria petrolera capaz de producir lo que producía la industria petrolera venezolana, que eran 3,7 millones de barriles de crudo, se necesitan inversiones entre 80 y 130.000 millones de euros, que hay que ejecutarlas durante 10 años. ¿Quién crees que va a ir a poner dinero en Venezuela si no hay un actor detrás como los Estados Unidos para aportar estabilidad? Es imposible. La transición en Venezuela no puede ser rápida. A la publicidad, pero ya. Francia ha anunciado, Macron hará una hora y media, no más, dirá no al Mercosur. Después de las imágenes extraordinarias de los agricultores franceses, aquí no lo ha contado nadie, pero han tomado París tal cual. Han llevado los tractores del Arco del Triunfo hasta el Palacio de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional ha salido todo, no ha podido ni moverse. No le han pegado, porque no eran de izquierdas. Por eso salió indemne. En fin, al final el gobierno francés dobla el brazo y no firmará el Mercosur. España sí. Publicaban hoy una asociación rural francesa, creo que son 4.200 euros, perdón, 42.000 euros anuales lo que gana un agricultor alemán. 26.000 lo que gana un francés. Lo que gana un español ni le cuento. Pero aquí estamos en manos de quien estamos. Bueno, a la publicidad, ¿vale? Y a la vuelta vamos a ver a Junqueras, que con toda seguridad gana más incluso que un agricultor alemán. 22:52, 21:52 en Canarias. Vámonos al caso Junqueras. La cuestión nacional es que España está en manos de gente que quiere destruir España, y esto es una evidencia. Hoy ha aparecido Oriol Junqueras en nombre de sí mismo para negociar una derrama extraordinaria de dinero para la sobrefinanciadísima Comunidad Autónoma de Cataluña. Digo sobrefinanciadísima porque como el dinero que se le da no va para lo que tiene que ir, porque sus servicios están hechos un desastre, ¿verdad? ¿Va para qué? Pues ya sabemos para qué va. Va para inflar a la oligarquía separatista. Y lo está pagando usted, y yo, e incluso Óscar López. Lo que pasa es que como tiene esa cabeza no le cabe, pero es así. En fin, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Nos lo cuenta Alba Sánchez.
Este encuentro, que se produce por primera vez entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras de manera presencial tras su salida de prisión, se produce en un momento de especial relevancia política y con un eje claro de las conversaciones: la financiación singular catalana. Los mandos de Esquerra Republicana llevan meses exigiendo al Ejecutivo que desbloquee esa financiación singular, y es que ese modelo les dotaría a los catalanes de un mayor control fiscal, como por ejemplo el control absoluto de la recaudación de su IRPF. Junqueras, al que además el Gobierno ha otorgado un coche oficial para asistir a esa reunión en Moncloa, ha asegurado que Esquerra Republicana y el Partido Socialista han mantenido una conversación muy positiva, un muy buen diálogo, y que además han llegado a un acuerdo que además les dará a las arcas catalanas más de 5.000 millones de euros extra. Lo escuchamos. Hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno español. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Para Cataluña representa, y para la sociedad catalana representa, unos 4.700 millones más para el Gobierno de Cataluña. También ha asegurado que haber llegado a un acuerdo sobre la singularidad no implica haber llegado a ningún acuerdo sobre la recaudación de ese IRPF, y además insiste en que el sistema económico catalán lleva 14 años caducado. Junqueras además ha justificado esta decisión para decir que no van a ceder ante los presupuestos generales del Estado de esta legislatura de Pedro Sánchez, porque no han llegado a un acuerdo total sobre el sistema económico catalán. Pero de momento los detalles sobre ese pacto, sobre esa reunión, los tendremos que conocer de la mano de la ministra Montero. Montero, que va a hablar mañana para explicarle a sus votantes andaluces qué bueno es sobre financiar a Cataluña a costa del votante andaluz. Carlos Astiz. Vamos a ver, yo aparte de la cuestión financiera y similares, cuestión concreta, creo que aquí hay una cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es que nuestra Constitución es una basura. No vale para nada, nuestro marco legal es un desastre, es decir, porque estamos financiando a auténticos parásitos, estamos multiplicando por 17 esos parásitos, y además no solamente eso, sino que en este proceso España solamente tiene una posibilidad, que es la de hundirse. No solamente se está fragmentando, y por eso en el antecesor de todo este asunto está todo el proceso de transición supuestamente democrática, que lo que hizo fue ponernos a disposición de poderes ajenos a nuestras fronteras, en el que se nos rompe en trocitos y se enfrenta unos trocitos contra otros para impedir que España sea la gran potencia que puede ser. Por eso me parece que es imprescindible que ya empecemos a hablar de que necesitamos otro marco constitucional. Necesitamos cambiar el marco constitucional y las leyes que se inspiran en él. ¿Por qué? Porque es que estamos teniendo una oligarquía que realmente es una oligarquía extractora, mentirosa, mafiosa, que nos roba a manos llenas y que además está impidiendo de hecho que España salga adelante. Estamos en un proceso no solamente de empobrecimiento generalizado, sino de pérdida de cualquier lazo real con las naciones con las que deberíamos tener una relación especial, especialmente de todo Hispanoamérica o Iberoamérica. Y todo el conjunto al final es que no pintamos nada, ni en Europa, ni en el conjunto del mundo, y que además internamente España está en un proceso de liquidación. Con lo cual, señores, los españoles se tienen que poner en pie, ya basta de pasividad, ya basta de aceptar que la situación es tan terrible y que cada vez va a ser más terrible porque no va a mejorar en absoluto, de permitir que los ladrones mafiosos nos sigan robando a manos llenas. Y en este sentido no hay diferencia entre un votante de Podemos y un votante de Vox. Es decir, aquí la cuestión todos somos ciudadanos españoles y tenemos una casta extractiva política que nos está robando. Y en este sentido también tenemos que ponernos en pie, tenemos que dejar de ser simplemente los señores pasivos que ven la película, porque somos protagonistas de una película en la que realmente el final es una ruina absoluta para nuestro país. Ana, Irene. Bueno, yo creo que hay que comentar también el famoso principio que ahora traen de ordinalidad. El principio de ordinalidad es el fin de la unidad nacional, absolutamente. Es decir, el principio de ordinalidad lo que supone es que las comunidades autónomas, por ejemplo, como Madrid o como Cataluña, que son las que más aportan, tienen que ser las que más reciben. No hay nadie que les pueda pasar por delante. Es que esto genera unas dinámicas absolutamente contrarias a la unidad nacional. Es decir, la Comunidad de Madrid
atrae trabajadores del resto de las comunidades autónomas, atrae a los estudiantes, genera un mayor Producto Interior Bruto y, por tanto, recauda más impuestos. Y como recauda más impuestos y por tanto aporta más, nadie puede recibir más que la Comunidad de Madrid. Y esto genera una dinámica de ruptura, esto genera una dinámica de que el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre. Con lo cual, por mucho que lo quieran vender junto con la solidaridad interterritorial, es profundamente dañino. Entonces, señores, una nación, una unidad nacional no se puede soportar en el principio de ordinalidad, sino en el principio de equidad en la prestación de los servicios públicos y en el de subsidiariedad del Estado. Es decir, el Estado es el que tiene la obligación, no las comunidades autónomas. El Estado español, constituido como una unidad única y gestionada por un único gobierno, es el que tiene que garantizar la prestación de todos los servicios públicos básicos, de todo lo que consideramos. Es que las comunidades autónomas deben desaparecer. Las comunidades autónomas son absolutamente dañinas. Absolutamente. Entonces, pero no solo dañinas, es que además ese principio de ordinalidad lo que nos lleva es directamente a un Estado confederal. Completamente, porque confederal. Es que la ordinariedad ¿de quién? A mí son ciudadanos. Pagan todos, usted también, sea esté donde esté. O sea, es una cosa de verdad alucinante. Se lo he pisado, Irene. No. Vamos a ver. España lleva 50 años de Constitución donde todos los incentivos del régimen han ido para los enemigos de España. Exacto. Nosotros estamos asistiendo no a personas que están en contra de la legalidad constitucional, que también, por supuesto, se la han pasado, sino que han ido cumpliendo todos los incentivos que el sistema les va poniendo. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que el ciudadano español, en una clase media asfixiada, casi en peligro de extinción, el español se dedica a financiar a la clase rica de Cataluña, a la clase rica del País Vasco, los andaluces también a ellos. También nosotros financiamos a todo el tercer mundo que resulta que tiene que venir aquí. También financiamos a las élites de Bruselas a través de todo lo que ellos consideran. Entonces, llega un momento que España no es el banquete de las llenas, de donde los enemigos se acercan en una negociación cutre presupuestaria y a nosotros nos arrebatan todo. Tiene que acabar que las fuerzas disgregadoras, que evidentemente son las únicas que han sido incentivadas y financiadas en España, tiene que revertirse eso, financiando y poniendo el foco en aquellas fuerzas que tengan precisamente el sentido contrario. Porque no solamente es un tema de división territorial, es un tema que lleva a la ruptura social y a la ruptura territorial. Y esto lo que está avanzando Pedro Sánchez es que va a convocar unas elecciones, pero con el apoyo precisamente de esta gente. Ya no hay nada más que repartir, no tenemos nada más que nos puedan expoliar. España necesita una reforma profunda, acabar con este régimen que acaba con la unidad de España, con la justicia entre españoles y que por primera vez también se ponga en el foco no qué es lo que quiere un partido político secesionista y enemigo de España, sino qué es lo que necesita el pueblo español y que se ponga en primer orden pues esas instituciones y esas formas de unir precisamente a los españoles. Y esto es, desde luego, totalmente intolerable. Y que basta ya con esta ficción de no, la Constitución es precisamente la que incentiva y permite. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez y Junqueras? Pues se ciñen llegan a un acuerdo parlamentario y en base a un acuerdo parlamentario, pues los enemigos de España llevan 50 años en el gobierno de la nación. Y en esa estamos. Hay aquí una cuestión absolutamente siniestra de fondo. Y es que toda la polémica política hace que se pierda de vista, que el ciudadano español pierda de vista que están hablando de su nación. Y de su dinero. Exacto. Y al final, uno está pensando en que mi sátrapa autonómico me proteja mejor que... Pues mire, no. No, es una forma de destruir la nación, evidentemente. Los que más aportan son los que... A mí me irrita bastante el asunto, porque basta que apliques una perspectiva histórica de 150 años a la historia de España para ver por qué Cataluña y el País Vasco se han convertido en lugares hiperdesarrollados. Fundamentalmente por el esfuerzo de las demás regiones.
Claro, o sea, no es que uno nazca con una barretina, ¿verdad? Y entonces aprietas la barretina o la chapela, me da lo mismo, y brota un genio de las finanzas, no es así. Y Franco, Claro. Franco puso allí industria por el apoyo que les dio en la guerra. O sea, esto hay que recordárselo también. No me acuerdo qué economista catalán decía que con lo que compró Franco la fidelidad de la burguesía catalana y vasca fue con los planes de desarrollo. Es que hay que ver las cifras de inversión. Y por otra parte tenía todo el sentido del mundo porque desde finales del 19 estaban siendo los destinos fundamentales de carácter de inversiones industriales y financieras. Sí tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que ahora los herederos de todo aquel esfuerzo de toda España, 150 años después, digan: mira qué macho soy, que estoy desarrollado, no como tú, pobre extremeño. Empieza a bucear en los apellidos de los andaluces y de los vascos. Exacto. De los catalanes y de los vascos. Claro, o sea, ya está bien. O sea, la historia de España es la historia de toda España, ¿no? Claro, pero es que el antecedente de todo esto es el proceso de transición, un proceso de transición, recordemos, facilitado por el atentado contra Carrero Blanco, que tenía otro modelo de transición, y realmente detrás de ese atentado parece cada vez más claro que estaban los servicios de Estados Unidos. Pero además sabemos también que en todo ese proceso de transición colaboraron alemanes y franceses fundamentalmente con el objetivo de deshacerse de un competidor tan importante como era la España industrializada, que en el año 75 éramos la 8ª potencia industrial del mundo. Por eso yo creo que es muy importante que España en estos últimos 50 años ha estado incentivando y gobernada por los enemigos de España, tanto dentro como fuera. Entonces, llevamos también desde dentro los dirigentes que hemos tenido estos de partidos de Estado, el Partido Socialista, el Partido Popular. No ha habido una política exterior de España desde hace 50 años, lo que a nosotros nos deja en la actualidad en una situación muy, muy, muy delicada. Hay que revertir esta situación y, desde luego, no podemos tener constantemente dentro a enemigos, además, con sobrepeso, como Junqueras, ¿no?, a decirnos que quiere encima que les sigamos pagando pues lo que él quiera. Es inaceptable, no hay más dinero. España no es el banquete de las llenas. España es nuestra patria, es todo lo que tenemos y no vamos a permitir que nos lo arrebaten. El ejemplo nos lo han dado los agricultores en Francia. A lo mejor eso es lo que todavía no se ha hecho en España. Indudablemente, la población española sigue siendo todavía muy pasiva y no se da cuenta de que se está jugando su futuro y el de sus hijos. Y o nos movemos o desaparecemos. Minuto final, Ana Cuartero y a la Publi. Bueno, yo creo que es muy importante esto que estáis diciendo. En el libro en el que cuenta sus memorias, el rey Juan Carlos habla precisamente de esa obsesión de Francia durante la etapa de la transición por tutelar la transición española, de manera que, como se dice vulgarmente, tenernos siempre debajo de la bota, ¿no? Yo creo que es importante también releer, cada uno tendrá su opinión y tal, pero creo que hay que volver a leer mucho sobre la transición española y sobre todos esos actores que desde luego nunca han estado buscando nuestro beneficio, sino más bien buscando ese control. Es muy razonable que la zona de Cataluña, España es una península, solo tenemos salida al mar. ¿Quiénes tenían la mejor salida para la industria por vía marítima en todo el Mediterráneo? Pues Cataluña. Es mucho más razonable poner directamente allí la industria que en el interior de España, ¿no? O sea, yo creo que todo son decisiones que se han tomado de una forma bastante razonable y sobre todo con una conciencia de unidad nacional, ¿no? Que eso es lo que ahora mismo este criterio de ordinalidad, este revisionismo constante, esta rehabilitación de actores políticos, lo que está haciendo es destruir esa vivencia de unidad nacional. A la Publi y antes de la Publi hay que pasar por Irán. Llevamos varios días contando que allí la cosa se está calentando mucho. Que ha habido otras ocasiones, revueltas con más muertos, etcétera, pero lo de ahora es diferente por la capilarización popular. Las imágenes que llegan de esta misma noche allí, tarde aquí, son muy impresionantes, ¿eh? Yo no había visto nunca que se quitara la bandera de la República Islámica y se pusiera la bandera con el león y el sol, que es la bandera persa, la del Shah, un país donde ya debe quedar muy poquita gente que ha vivido en tiempos del Shah, que cayó en el año 79, ¿no? En fin, el sistema se ha colapsado, desde mi punto de vista es lo que hay. Ya veremos, mañana volveremos en el gato de los húsares a entrar en el asunto, con lo que vaya apareciendo, pero es evidente que el sistema se ha colapsado por completo.
En fin, veremos lo que decide Carlos. Yo creo que el sistema todavía, es decir, los guardianes de la revolución y similares tienen todavía una fuerza muy importante, Sí. y especialmente fuera de Teherán. Es cierto que están perdiendo el apoyo, que fue el apoyo fundamentalmente de lo que se denomina allí los comerciantes del bazar. Exactamente, que es donde ha empezado otra vez lo de Claro, y están perdiendo una parte de su base social. Hay que recordar que fueron ellos los que impulsaron la sustitución del Shah por Khomeini y similares. Pero yo creo que todavía ahí vamos a asistir a algo parecido, más parecido a una guerra civil abierta de lo que vemos ahora, ¿no? Es decir, están perdiendo el gobierno una parte muy importante de su base social, pero todavía tiene apoyo no solamente entre una parte del clero, sino también entre los campesinos y parte del campo, ¿no? Si quieres decir algo sobre esto, decirlo ahora. Y sobre todo el ejército. Sobre todo el ejército. Callamos para la publicidad. Eso. Sí, ¿no? Yo creo que es mejor. Sí, que si no... Vale, pues vamos a hacer eso. Nos vamos a la publi y volvemos dentro de un instante. Porque yo querría pasar por la cerrada defensa de la inmigración que ha hecho Pedro Sánchez hoy. En la cumbre de embajadores y embajadoras. Y embajadoros. Ahora, más que nada para que se enfade. Publi y lo vemos. 23-14, 22-14 en Canarias. Vamos a hablar de la cuestión de la inmigración, más que nada para que vea usted que es evidentemente una política, iba a decir de Estado, no, es una política deliberada por parte de este gobierno y eso es una evidencia. Hoy ha ido Pedro Sánchez a explicar lo buena que es la inmigración, cómo España debe su crecimiento, que ya hemos explicado aquí 1000 veces que no es un crecimiento, es un engorde, pero en fin, a la inmigración y que, eso sí, que aquí inmigración ilegal apenas hay. ¿No? Lo he dicho así. Lo que tenemos que hacer es cooperar con los países de tránsito, cooperar con los países de origen, y eso es lo que está haciendo España. Y ahí están los datos. Nuestro modelo funciona. No hay lo que se llama un efecto llamada. Nuestro país ha recibido en 2025 un 42% de migrantes irregulares que en el año 2024. Y quiero recordar que la migración irregular representa tan solo el 6% del total. A ver si algún día podemos meter unas declaraciones completas y no solo un trocito, porque si no todo lo que he dicho, no sé. Le aseguro a usted, créame, que Sánchez ha dicho lo que yo le acabo de contar, no solo esta parte, ¿verdad? Y al final, ¿el panorama cuál es? Aquí no hay un problema de inmigración ilegal, al revés. Nadie combate más la inmigración ilegal que España. Y lo que aquí viene es mucha gente que se pone a trabajar y gracias a ellos somos la economía que más crece del euro. Este es el relato. Y ahora ya vosotros podéis empezar a deshacerlo. Por favor, es que he escuchado a Pedro Sánchez y llega un momento en el que yo ya no puedo más. O sea, ni yo puedo más, ni España puede más. Las cosas que ha dicho son falsas y es necesario repetirlas por mucho que ya hayamos insistido. En primer lugar, España ha sido invadida en los últimos 4 años, donde han entrado 2,7 millones de personas. 2,7 millones de personas. 1,45 de Centroamérica y de Sudamérica. ¿Qué sucede? Tenemos 3,8 millones de parados reales, no los datos oficiales. ¿Qué porcentaje de esos parados que tenemos también son inmigrantes? Toda esta inmigración que están metiendo, claro, si metes 3 millones más de personas de golpe, esa gente consume. Vemos la última noticia que este último año han cerrado 1.300 negocios españoles. Cierran más autónomos porque la carga fiscal es insostenible, pero resulta que hay ciertos negocios de personas que no hablan español, que tienen poco movimiento, que sí que se mantienen a flote y que siguen abriendo, que se abren otro tipo de negocios. No, el problema no es solo la inmigración ilegal. El problema es que apenas habrá inmigración ilegal porque la habéis legalizado toda. Y parte de la inmigración que habéis legalizado la habéis nacionalizado. Y lo que está él buscando es que se cumplan 3 años de muchas de estas llegadas a España para que tengan derecho de voto en las elecciones en las que de aquí a un año probablemente acabe convocando Pedro Sánchez. Entonces, tenemos que entender
que igual que en otros lugares, antes hablamos de Groenlandia, de cómo los daneses sustituyeron a la población autóctona por población de fuera precisamente para tener el control del territorio, los partidos políticos al frente de las instituciones en España, que son los enemigos de los españoles, lo que están buscando únicamente es una masa electoral agradecida con migajas que les den, porque los impuestos los paga una clase media destruida. Y esto afecta también a una inmigración que lleva aquí, por ejemplo, 20 años. A esa también le afecta. Entonces, no puedo más con estas mentiras, no puedo más con un discurso tibio respecto de la inmigración y no puedo más porque los españoles ya no podemos más. No hay más. Hay 3,8 millones de parados reales. No, esto es insostenible, es insostenible. Los servicios son ya que no podemos acceder a ellos. Entonces, o hay estado del bienestar o hay inmigración, porque las dos cosas no son posibles. Entonces, necesitamos justamente un cambio de rumbo en la dirección contraria, sin ningún tipo de miedo a que nos venga una persona que lo único que ha hecho es daño para nuestro país, a levantarnos la barbilla y mirarnos por encima del hombro, hablarnos de inmigración, de que aquí tenemos que acoger a todo el mundo. No. Estamos ya en una situación límite los españoles de pobreza, en la que han subido las tasas de pobreza, no podemos acceder a una vivienda de primera vivienda, como un hogar, no podemos. Entonces, es necesario un cambio de rumbo total y absoluto y que el discurso de la inmigración cambie. Ana, Carlos. Sobre todo porque el estado de bienestar no nos lo podemos permitir para, como tú muy bien dices, no podemos ser el hospital del mundo, no podemos ser el colegio del mundo, no podemos dar ayudas, subvenciones a todo el mundo. Yo creo que todos los españoles lo saben, quien más que menos se ha tenido que ver en unas urgencias que allí hay más nacionalidades presentes que en la ONU. Es decir, tú llegas a la sala de urgencias de cualquiera de los grandes hospitales españoles y están colapsados. Pero es que no están colapsados de españoles, están colapsados de inmigrantes. Tú te vas a Parla, a un colegio, y los colegios públicos están llenos de hijos de inmigrantes. Tú te bajas al metro cualquier día por la mañana y eres el único español del vagón. O sea, esta es la realidad. Es decir, entre la clase media, como tú muy bien has dicho, estamos pagando unos impuestos draconianos para sostener los servicios públicos de los que hacen uso todos esos legalizados. Es decir, la inmigración es legal porque la han convertido en legal, no porque hayan entrado legalmente. Yo creo que deberíamos de empezar a distinguir, decir, no, tiene que irse de España todo aquel, no que sea ilegal ahora, sino que haya entrado ilegalmente en España. Porque esa es la realidad. En la Comunidad de Madrid, desde que Ayuso es presidenta, hay 700.000 usuarios más de la sanidad pública y la mayoría de ellos no aportan. Y tenemos un déficit de 1.200 camas con respecto a cuando Ayuso cogió la presidencia. Con 700.000 personas más y 1.200 camas menos, ¿cómo no va a haber un colapso en la sanidad? ¿Cómo no va a haber listas de espera? El otro día decía, he cumplido el 97% de mi programa electoral. Pues mira, si has cumplido el 97% de tu programa electoral y las listas de espera han aumentado un 60%, y los españoles sabemos que para que a una persona mayor le pongan una prótesis de cadera, tiene que esperar una media de más de 3 meses, cuando debería de estar operado en menos de 30 días, es que tienes un mal programa. Y tu mal programa se basa en asumir la política migratoria del señor Sánchez, porque aquí solo se tienen competencias para lo que uno quiere. No, hay que ponerse muy serios en este tema. No nos podemos permitir dar el estado de bienestar que pagamos los españoles a cualquiera que entre dando una patada en la puerta. Los españoles, primero, prioridad nacional en las ayudas, en el acceso a los servicios públicos, en la sanidad, en la educación y en todas las políticas sociales. No es posible, perdóname, Carlos, un momento, no es posible, déjame que dé unos datos. Una persona que entra con un billete de turista por Iberia, que este tema habrá que discutirlo, se empadrona, a los 2 meses tiene tarjeta sanitaria, con esa tarjeta sanitaria ya puede ser tratado de cualquier tipo de enfermedad grave que lleve tiempo, con tratamientos carísimos y, por supuesto, si hay otro español, pues estará eso también saturado. Hay cada vez más una migración
con unas edades elevadas, lo digo porque a lo mejor nos está escuchando gente preocupada por el tema de las pensiones, bueno, pues las no contributivas que han sido ahora subidas por el gobierno de Pedro Sánchez son a las que tienen acceso muchas personas mayores que acaban de llegar. No es que lleven en España un inmigrante de 20 años y que esté aquí trabajando, haya cotizado y demás cosas, es que acaban de llegar, que tengan acceso a vivienda. O sea, es una situación que no nos lo podemos permitir. Entonces... Pero sí es que yo creo que está muy claro. Es decir, esto no es un proceso simplemente, que han aparecido por aquí no sé cuántos millones. No, esto es un proceso de destrucción. Y es un proceso de destrucción de España y es un proceso de destrucción de todo lo que es el Estado social de derecho que heredaron nuestros padres. De tal manera que, efectivamente, si alguien está usando, tirando de la bolsa y no ha puesto nada en esa bolsa, la bolsa termina vaciándose. Y eso es lo que va a pasar. Y la solución clarísima, aunque no le guste a muchos medios de comunicación y a muchos políticos, la solución es la reemigración. Es decir, todo aquel que ha entrado ilegalmente en España tiene que ser devuelto a su país de origen. Ya está. Pero además tiene que ser devuelto en caliente. Es decir, usted ha atravesado la frontera española, usted vuelve sin sentarse ni medio minuto en España. ¿Por qué? Porque es que lo que nos estamos jugando es la destrucción de nuestro país, la destrucción del sistema que va a permitir que tú te puedas jubilar, que va a permitir que tú tengas un puesto de trabajo, que tu familia coma, que tu familia tenga médico. Eso es lo que está sucediendo ya. Y eso es lo que está sucediendo en un proceso de sustitución, que también es un proceso de sustitución cultural, religiosa incluso, es decir, y desde luego eso está fragmentando de tal manera esta sociedad que al final terminaremos en enfrentamientos brutales y rompiendo la unidad, incluso la unidad cívica en nuestras ciudades y pueblos. Irene, y cerramos tema. Vale. A mí me gustaría, por resumir, el tema de la inmigración hay que plantear que la inmigración es en tres niveles. El menos importante, fíjate lo que te voy a decir, el menos importante es la seguridad, por toda la inseguridad que ha traído. O sea, el primer nivel de la inmigración masiva trae inseguridad. El segundo nivel es el social. Los servicios públicos no es lo mismo emigrar a Estados Unidos, donde allí tú tienes lo que trabajas, que no emigrar a un país, por ejemplo, de la Unión Europea, que tiene un sistema del bienestar, lo que se ha venido a denominar esto, muy grande y muy incentivado. No es justo, no es posible y no es sostenible. También en tema de vivienda, no es posible que esta saturación y la llegada masiva a ti te expulsen de poder tener un hogar. Y en último término, en el tercer nivel que está la inmigración, es una cuestión moral. ¿Por qué? Porque acaba con nuestra identidad. Es un tema de defensa y de reconocer tu propia identidad y de reconocerlo como propio y tuyo y de tener el derecho a decidir el futuro, el destino y la unidad de destino de España. No que se decida únicamente en función de que aquí se necesite pues, conductores de bici y de globo. Hombre, España necesita otro tipo de cosas. Y creo que esto es esencial, atacar la inmigración, el discurso migratorio desde estos tres niveles, seguridad, cuestión social y cuestión moral de identidad, para entender el enorme problema que supone para España. Ana, cerramos cuestión. Pues la verdad es que abundar en lo que dice Irene, ¿no? Porque hemos dejado un poco de lado, ¿no?, esta parte de la sustitución de nuestras costumbres, de nuestras creencias, cuando se le está abriendo la puerta nada más y nada menos que a que las mujeres tengan que ir con velo, ¿no? Me refería precisamente a los colegios públicos, a los institutos de Parla, porque allí es donde estamos viendo cómo se pretende que las niñas vayan a los colegios veladas. Y después de pelear por el derecho a ir veladas, estará la obligación de ir veladas de todas las niñas, incluso de nuestras hijas. Es decir, esto es una pendiente deslizante en la que no podemos ceder ni un milímetro, porque en países como Irán, hace no tantos años, las mujeres eran libres y hoy no lo son. Y este no es un tema baladí, es que no podemos permitir que nuestra cultura, que es la más respetuosa con las personas, con las mujeres, con las familias, sufra atentados que queden impunes. Abrimos página de corrupción, que hay que abrir todos los días porque, claro, el ambiente es el que es. Hoy teníamos declaración de Aldama, que ha sido importante porque, bueno, se reafirma en todo lo que él ha contado. Y yo quiero subrayar que se trata
de las cosas que Aldama está contando fundamentalmente para suavizar su condena. Es decir, es muy difícil pensar que esté mintiendo, por eso hay que prestar la máxima atención a lo que dice. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy? Lo que nos cuenta Gloria Sacristán. Víctor de Aldama continúa con su estrategia para intentar rebajar su petición de pena, esta vez ante la Audiencia Nacional. En su escrito de defensa, el comisionista de la trama Koldo ha admitido varios delitos de la trama de las mascarillas, como pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. También ha reconocido haber cobrado 6,6 millones de euros en comisiones de la empresa Soluciones de Gestión y haber acordado con José Luis Ábalos y Koldo García abonarles el 50% de estas ganancias. Insiste en que las cantidades pactadas eran de 2 millones de euros para el exministro y de 500.000 euros para Koldo García. El empresario asegura que estas comisiones estaban vinculadas a su intermediación en distintos asuntos relacionados con el Ministerio de Transportes y con el entorno del PSOE. Entre ellos, el rescate de Air Europa, una operación aprobada por el Gobierno y que supuso una ayuda pública de 475 millones de euros. El comisionista también admite compensaciones por la consecución de una licencia como operador de hidrocarburos a favor de Villafuel, de cuya estructura se ha desvinculado. Pero Aldama también afirma que llegó a pagar hasta 10.000 euros mensuales a José Luis Ábalos y a Koldo García a cambio de tener acceso a información privilegiada, además de pagar la mensualidad del alquiler del piso de la novia de Ábalos, Jessica Rodríguez. Tras esta confesión, el comisionista reclama al Supremo una rebaja de su pena de 7 años debido a su colaboración, según él, proactiva con la justicia. Una condena claramente inferior a los 24 o 19 años y medio que pide el Ministerio Público para el exministro y su exasesor. A su salida de la Audiencia Nacional, el comisionista ha asegurado que aún tiene mucho que aportar y ha lanzado una advertencia a Ángel Víctor Torres. Debe estar preocupado bastante. Bueno, veremos lo que va saliendo. Una segunda cuestión, digamos, complementaria. Claro, ahora todo va adquiriendo más color, ¿verdad? Es lo de los viajes a la República Dominicana del famoso Falcon oficial. Que sobre eso también hay novedades. Son estas. Desde marzo de 2021, casi la mitad de los desplazamientos oficiales del Falcon a República Dominicana carecen de justificación pública accesible. Hablamos de 31 vuelos, que en total suman 60 trayectos sin razón oficial conocida. Es decir, el 43% del total de vuelos operados a ese país desde marzo de 2021. Estos aviones están diseñados para trasladar a las más altas autoridades del Estado, presidentes, ministros y, en algunos casos, expresidentes dentro de los dispositivos de seguridad. Pero lo llamativo es que no existe un registro público detallado que informe quién viaja en cada vuelo ni el motivo. El Gobierno justifica la falta de datos con razones de seguridad, pero los registros muestran periodos prolongados de hasta varios días sin rastro aeronáutico tras la llegada a aeropuertos dominicanos y la utilización de aeródromos secundarios, algo incompatible con una simple escala técnica. Y hay otro dato que aún abre más preguntas, y es que muchos de estos vuelos llegan a aeródromos como La Romana, un destino que no es habitual para encuentros diplomáticos oficiales y que además ha aparecido citado en investigaciones periodísticas y judiciales en torno al caso Plus Ultra. La aerolínea rescatada en 2021 con 53 millones de euros de fondos públicos. Y en ausencia de explicaciones oficiales, estos desplazamientos dejan una sombra de opacidad sobre el uso de recursos públicos y de aeronaves destinadas a funciones de Estado. ¿A qué huele, Carlos? Hombre, vamos a ver, yo creo es que huele a corrupción abierta, es decir, no es que parece que haya un velo, no, esto ya hiede. Lo que sucede es que aquí no pasa nada. El problema es ese, el problema no es que haya sinvergüenzas, gentuza, ladrones, asesinos, sino que todo eso no pasa nada. Es decir, aquí, ¿qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con el Ministerio Fiscal? ¿Qué pasa con los medios de comunicación que teóricamente fiscalizan a los poderes? ¿Qué pasa además con el Ministerio de Hacienda? Es decir, el señor Cerdán
A ti te estaban vigilando el Bizum de tu abuela y el señor Cerdán 357 cuentas y Hacienda no se ha enterado. Decir, hombre, por favor, es que esto es de tomadura de pelo, se están riendo de nosotros. Eso de se están meando en nuestra pechera, es verdad. Es que los españoles estamos aguantando ya demasiado y los medios de comunicación españoles son una auténtica vergüenza, empezando por Radio Televisión Española, que debería estar cerrada, es decir, que ha ocultado sistemáticamente la corrupción, que ha intentado desviar la atención. Pero es que cosas como que un atentado en Berlín que deja a 50.000 viviendas... No están contando, hemos contado aquí, no lo ha contado nadie más que es esta casa. Es increíble. Dice, pero hombre, por favor. Decir, pero es que resulta que el Falcon... Y no solamente eso, volviendo de nuevo a Cambronero, que se revisa todo el dinero que sale al exterior de nuestros impuestos y son cosas que huele directamente a que se están llevando nuestro dinero fuera y depositándolo en cuentas. Es decir, en La Romana, ¿de quién se han ido de vacaciones la mitad del gobierno? Es decir, ¿por qué? Porque es un sitio magnífico, maravilloso y sensacional. Pero aquí no pasa nada. Es decir, aquí lo único que sucede es que están controlando cada vez más cada pieza del aparato del Estado de tal manera que están en la impunidad. Y por eso tienen tanto interés en mantener el poder, porque mientras mantengan el poder, Pedro Sánchez y sus secuaces, porque no tienen otro nombre, van a conseguir mantener la impunidad. Esto es la mafia, esto es El Padrino en su versión más clara, ¿no? De TV hay que decir una cosa muy particular. Cuando hablamos de los medios, evidentemente muchas de estas cosas las conocemos gracias a los medios, a unos pocos medios, entre ellos. Los grandes, los privilegiados, son los que están dejando el periodismo a la altura del betún. Hoy y ayer, la gran preocupación de TVE era el tiroteo en Minnesota. Llevan 2 días dando la turra con un tiroteo en Minnesota. Del atentado, porque es un atentado de un grupo de ultraizquierda en Berlín que ha dejado sin luz a 50.000 familias en pleno invierno. Apagón, dice alguno, un apagón. Pues un grupo de ultraizquierda que lo ha reivindicado además. Es una auténtica vergüenza. Ana, Irene. Bueno, yo la verdad es que, aprovechando que ha salido el cartel de Villafuel, yo tengo una pequeña obsesión con el tema de Villafuel y de la trama de los hidrocarburos. Y además este Falcon fantasma también me recuerda a esos petroleros fantasma, ¿no? Que ahora estamos, oye, que dicen que hay nada menos que 90 millones de metros cúbicos de petróleo salido de Venezuela en barcos petroleros perdidos por el mundo, que no sabemos muy bien dónde están, cambian de bandera, ponen la bandera rusa, ponen la bandera venezolana. Y llego al fondo de la cuestión. Yo siempre he defendido que la residencia del hermano de Pedro Sánchez en Badajoz no era casual, porque Badajoz es la capital de provincia que si tú unes la refinería de Sines con Madrid, la capital de provincia que te queda en el centro de la línea es Badajoz. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo estoy convencida de que Villafuel, el petróleo venezolano, la refinería de Sines y David Azagra y las sociedades forman parte, y las sociedades pantallas forman parte. El petróleo en Venezuela, con la destrucción que hay de la infraestructura de refino en Venezuela, el petróleo venezolano es muy pesado, es muy caro. Hay que sacarlo de Venezuela para poder refinarlo. Por lo tanto, esos 90 millones de metros cúbicos que hay, que no sabemos muy bien dónde están vagando para ver en un momento determinado hacer caja con ellos. Y tenemos a Delcy trayendo maletas de dinero, tenemos una refinería en Portugal y tenemos una línea recta que pasa precisamente por Badajoz, en donde hay uno de los principales actores, a pesar de que parece que lo único que ha hecho David Azagra es, que no es poco, pero ocupar un puesto que lo único que hace es dar una excusa que haga viable que David Azagra esté allí, merodee por allí, se reúna con gente por allí. Yo estoy deseando que alguien tire de ese hilo a ver si conseguimos de una vez levantar también el tema de Villafuel y del negocio de los combustibles. De momento, como usted sabe, la defensa de David Sánchez y de Gallardo había recusado a los jueces y les han dicho que no. Que ni hablar. Es lógico, por otra parte. Irene. Bueno, a mí me preocupan varias cosas. Una de ellas es que toda la información que estamos conociendo de que todo el gobierno y altos cargos han ido en varias ocasiones a República Dominicana. Sabemos que parte del Consejo de Ministros tienen
cuentas en República Dominicana, con lo cual es una cosa que también eso habría que limitarlo, prohibirlo, que si tú estás en un Consejo de Ministros no puede ser que tú tengas cuentas en paraísos donde tú vas con aviones que no sabemos qué llevan, si metálicos, si oro, si otro tipo de cuestiones que van y que vienen y que entran por España sin ningún control. Lo que me preocupa es que ahora que estamos viendo que esto está ahí, que no acabe pasando nada. Me preocupa la impunidad de todos los miembros de este gobierno, me preocupa la impunidad de... ¿Por qué? Porque lo hemos visto, por ejemplo, con Bono. ¿De dónde ha sacado este señor tanta riqueza si era un pobre ministro de Defensa español? Ahorra mucho. Sí, bueno, pues yo todos intentamos ahorrar, pero ahora no puedes. Entonces llega un momento en el que ver esa impunidad de Bono es algo terrible porque te quita todo tipo de esperanza de que este país sea un lugar viable y respirable, y que no puede ser que nosotros nos estén esquilmando impuestos para que veamos, como siempre, o sea, el sistema que tenemos corrupto es que al pobre se le quita sus recursos para que financie pues, a los de arriba. Entonces ya está bien, no puede ser que esto únicamente se detenga. Tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias para los miembros del gobierno que tanto han ido a República Dominicana. Totalmente de acuerdo, y además es que hay que localizar todos y cada uno de esos vuelos, porque a día de hoy, igual que con la baliza, y sino que le pongan una V16 al Falcon. Una baliza. Una baliza para el Falcon. O sea, yo creo que ya basta de tomarnos el pelo a los españoles. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos que ir geolocalizados y el avión que transporta al presidente del gobierno pretendan hacernos pensar que no se sabe dónde está? Y el rey. Porque también sabemos, hay una cuenta en Twitter que yo recomiendo que la sigáis, que da todos los movimientos de los aviones oficiales y quién va, no solamente del Falcón que va el presidente del gobierno, sino también cuando va el rey y demás, pues aparecen vuelos que no están en agenda, en África y demás, y entonces llegamos, oye, eso, porque yo tengo que llevar una baliza. Claro. Yo tengo que llevar una baliza y aquí todo el mundo va y viene a República Dominicana. Si el Falcon se queda sin combustible y tiene que repostar o tiene una avería y tiene que parar a medio camino por y no seguridad. tiene V16, ¿qué hacemos? Por seguridad del presidente, por favor, presidente que ponga la baliza. Como el meme de Maduro, una V16 yo es que creo, en la calle. yo es que creo que la broma está muy bien, pero el problema es el mismo, es decir, la población española está absolutamente pasiva. No tenemos, además, ningún mecanismo real para obligarle. Yo entiendo que el pobre Feijóo está sobrepasado, es decir, yo creo que no le da la cabeza para más, pero yo creo que después de todos estos casos de corrupción, después de todo lo que hay encima de la mesa, es decir, quizás una de las maneras para afianzar ese liderazgo que le empiezan a mover la silla podría ser presentar una moción de censura que dejase por lo menos ante los españoles y ante la opinión pública internacional que una parte de la población española, representada por ellos y por todos los que les apoyen en esa moción de censura, está realmente en contra de lo que está haciendo este gobierno, de la destrucción de nuestro país, porque la población española es muy pasiva. Es decir, la destrucción del campo es una evidencia y están teniendo que darnos lecciones los campesinos alemanes, los campesinos franceses, los campesinos italianos, los austríacos. ¿Y los españoles qué? No basta, no hay que suicidarse como el campesino, como David. Yo creo que antes de eso, llévate a alguien por delante, llévate a alguno de los responsables, porque tenemos demasiada gentuza, demasiado chorizo, demasiado hijo de su madre que está destruyendo nuestro país y alguien tendrá que pagar las consecuencias de todo esto. Y tenemos que ponernos en pie, que tenemos que decir basta ya. No podemos dejar que esto siga pasando porque el deterioro es cada día más acelerado y terminaremos eso. Es decir, o nos movemos o somos destruidos. 20 segundos y 20 segundos y a la policía. Simplemente decir que va a haber que hacer una gran causa como hubo en Italia y coger a toda esta clase política del bipartidismo y apartarlos y que los juzgue la justicia, pero es que luego necesitamos un gobierno que sea capaz de mirar hacia adelante. No nos podemos estar ocupando constantemente los parlamentos de la corrupción. La corrupción la tienen que juzgar los jueces y los parlamentos tenemos que empezar a hacer política porque se nos escapa el país, se nos escurre entre las manos la nación española y hay que tomar
postura en la política internacional, pero sobre todo hay que tomar postura en la política nacional. Hay que reindustrializar España, hay que defender nuestra soberanía energética, nuestra soberanía alimentaria, hay que promover una economía que genere valor. Pero has mencionado uno de los problemas, parlamentos. Necesitamos uno, no necesitamos 19. Bueno, Congreso y Senado, 2, venga, nos quedamos con 2. Pero lo que quiero decir es que tenemos que dejar a los jueces hacer su trabajo, hay que abrir una macrocausa contra el bipartidismo, porque Feijóo, en el fondo, está jugando a la oca mientras el mundo entero juega al parchís. Conste que Ana Cuartero es de ciencias, o sea, ella conoce el significado del guarismo 20 perfectamente. No como nosotros que somos de letras, pero bueno, a lo mejor le ha sacado la raíz cuadrada o algo. Irene, 20 segundos 20 segundos y la policía. Yo realmente creo que las próximas elecciones, las próximas elecciones generales son esenciales. De verdad que lo creo, porque creo que España siempre se dice, no, el momento es crítico, no, pero ahora realmente estamos en un punto quizá de no retorno. Creo que las siguientes elecciones generales son una oportunidad, quizá, no sé si la última, pero desde luego sí parece que la penúltima, de cambiar el rumbo de la nación y de dirigirla, acabar con toda esta farsa que ha destruido desde luego todos los intereses de la patria y de los españoles, y cambiar ese rumbo a poner en el centro a los españoles primero. Y creo que es posible. Y pongo el foco en las próximas elecciones generales, porque para que la gente tome conciencia de la crisis, de lo urgente, de lo importante, y que no se dejen seducir por melifluos que vienen a apuntalar un régimen que nos ha traído hasta aquí. A la publicidad, y eso es fijo. A la publicidad y a la vuelta de la publi. Sí se puede, que diría el otro. No hay más que ver la política de lo de Robert Kennedy en Estados Unidos. Un desafío absoluto a los gigantes de la industria farmacéutica y alimentaria. Aquí sería inimaginable. Pero ¿por qué no? Publi lo vemos. 23:50, 22:50 en Canarias, recta final del Gato al Agua, y no queremos dejar de comentar algo que nadie más va a comentar, y si otros lo comentan sabemos que lo harán de forma torticera, presentando lo que no es. Aquí, desde el principio que trajo el asunto el embajador García Valdecasa, ¿se acuerda usted de la revolución sanitaria que anunciaba el gobierno Trump? Lo hemos estado siguiendo muy de cerca. Y mire, ha hecho lo que había que hacer. O sea, es que los americanos son una sociedad enferma, pero porque están completamente en manos de la industria. Lo que se ha anunciado es una emancipación, tal cual, nos lo cuenta Mónica Fuster. Estados Unidos inicia una guerra, pero esta vez es contra las enfermedades. La administración Trump, con Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud, ha dado un giro en su estrategia. Bajo el lema «Hagamos América saludable otra vez», ha decidido limitar los ultraprocesados a través de unas pautas que influyen en los programas públicos de alimentación. Según estudios, un estadounidense llena más de la mitad de su barriga con alimentos ultraprocesados, concretamente un 60% de la alimentación. De ahí los altos grados de obesidad, diabetes o colesterol en la sociedad estadounidense. Grandes empresas dedicadas a los ultraprocesados como PepsiCo, Mondelez o Kraft Heinz han experimentado una caída en sus acciones. Esto ha generado inquietud en el sector, pero todavía no ha habido ninguna declaración al respecto. La administración Trump, a través de esta llamativa e interactiva web con aroma a los años 70, da una vuelta a la pirámide alimenticia y pone a las proteínas y las verduras en la cima y el trigo en la base. Ahora contamos con una base científica para la pirámide que se basa en los últimos avances científicos y recomienda a la gente que consuma proteínas, mucha fruta y verdura y cereales integrales, lo que va a transformar la cultura alimentaria estadounidense. Otro de los pilares que ha removido el presidente de los Estados Unidos son las vacunas. Reducirá las dosis en niños de 17 a 11 vacunaciones recomendadas. Advierte aquí que puede causar toxicidad reproductiva y del desarrollo, lo que significa que puede causar autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. El magnate inmobiliario también prohibirá a grandes inversores comprar casas unifamiliares. Se buscaría facilitar el acceso a una primera vivienda. Los
grandes inversores como Blackstone han caído varios puntos porcentuales en bolsa tras el anuncio. Sin embargo, tampoco han hecho ninguna declaración. Todas estas iniciativas van en línea con la salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que acusaba al organismo de ser demasiado complaciente con las autoridades chinas. Pido a los ministros de Sanidad mundiales y a la Organización Mundial de la Salud que se tomen nuestra salida como una llamada para despertar. La administración Trump no solo está cambiando el panorama internacional, sino también el sanitario a través de la alimentación y las vacunas, así como el panorama social a través de la vivienda. El tiempo determinará la efectividad de estas nuevas directrices. Este es un asunto que ha seguido muy de cerca desde hace años Carlos Astiz, muy fundamentalmente por los enjuagues siniestros de la industria farmacéutica. Y lo de Kennedy, que si te acuerdas empezamos a contarlo aquí hace ya casi un año, es una revolución, ¿eh? Sin duda. Pero yo creo que es que además Trump está haciendo algo revolucionario y es cumplir su programa electoral. También es verdad. Cosa que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nuestros políticos nos mientan, digan que hacen una cosa y luego hagan la contraria. Pero en este caso, es decir, sabemos que además hubo un antes y un después con la cuestión del COVID, con la pandemia, como la denominaban algunos. Y yo creo que Robert Kennedy destacó precisamente en eso, no solamente porque tiene el marchamo de su familia y de su apellido, sino porque empezó a dejar al descubierto, y en eso hubo gente que dio el paso adelante, que se dio cuenta antes de que el conjunto, para ver cómo realmente eso era todo un proceso en el que, aprovechando el problema supuestamente de salud, estaba habiendo todo un proceso de destrucción de las sociedades democráticas, de control de las poblaciones y de control, además, de ponernos en manos de la industria farmacéutica, que es de todo menos saludable. Yo creo que en este caso Kennedy, una de las cosas que ha hecho es eso, cumplir su promesa, y no solamente eso, es decir, la alimentación que en Estados Unidos es mala, pero es la alimentación que empieza a ser cada vez más generalizada en toda Europa, y especialmente en España. En España lo que comen los niños es cada vez más, comen más basura, cada vez comen menos los alimentos naturales con los que crecimos todos, los alimentos que produce España y no los que producen terceros países que se nos imponen aquí. Pero además, otra de las cosas que está planteando la administración Trump es precisamente poner en cuestión el papel de esos organismos internacionales supuestamente benefactores, como la Organización Mundial de la Salud, que debe perder ya su financiación. España debe salir de la Organización Mundial de la Salud porque no sirve para nada más que para explotarnos, robar nuestro dinero y robar nuestra salud. Y es lo que está pasando en Estados Unidos, donde esto lo tienen meridianamente claro por lo menos 35 millones de partidarios de Trump que han apoyado organizaciones en contra de la industria farmacéutica, de su control, de la industria alimentaria y su control. Yo creo que debemos volver a los alimentos naturales, a los menos procesados, a los que tienes cerca de ti. España es una gran potencia, o debería ser una gran potencia en la alimentación, y debemos ir al productor de nuestro lado, al productor del pueblo de al lado, al productor de la provincia de al lado, porque hemos tenido capacidad histórica suficiente de autoalimentarnos y creo que tenemos que volver a eso. Irene, Ana. Yo la verdad es que creo que es un grandísimo acierto de la política de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se enfrentan a dos grandes problemas en materia de salud pública. Uno es la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico. Ha puesto encima de la mesa ese gran problema de adicción a las drogas que hay, no solo al fentanilo, sino en general, que está produciendo una degradación de la sociedad. Y el otro grandísimo problema de salud pública es precisamente el sobrepeso, ¿no? Entonces, cuando un presidente llega al gobierno diciendo los americanos primero y se ocupa de la salud de los americanos, pues a mí me parece algo que todos debemos alabar, porque yo creo que, bueno, yo he estado como portavoz también de sanidad, porque a los que somos grupos parlamentarios pequeños nos toca portavoces de muchas cosas, y ya es un problema también en Europa, es un problema a nivel mundial, ¿no? El problema de la obesidad. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar y hay que reconocer el gran éxito que supone que un gobierno dé un paso al frente para proteger la salud de los norteamericanos, porque además el gasto que tienen en sanidad es brutal, pero es imposible conseguir una sanidad que pueda cuidar de todos los americanos si no cortas también estos dos grandes problemas de salud pública. Yo estoy muy entusiasmada
con el hecho de que Robert Kennedy esté haciendo todo lo que ha prometido que iba a hacer, que se esté poniendo en el foco, no es el típico consejo de un político que sale diciendo hay que comer más sano, aquí te dicen no, la alimentación de cercanía y luego destruyen todo el sector primario de España para que nos traigan todo los malos productos de Marruecos, porque de allí no nace nada bueno. Entonces, lo interesante que está haciendo Trump y que lo está fomentando es que para ver la verdad hay que señalar ciertas mentiras que se han estado implementando durante demasiado tiempo. Y creo que eso pues, es muy interesante, creo que muy bueno, y que el hecho de que se haga en Estados Unidos pues puede a lo mejor llevar a que otros países pues más pequeños, más modestos, pues se atrevan también a seguir la senda de la verdad, que siempre va a ser la senda del bien común del pueblo. Y entre otras cosas, la idea absurda de que la industria farmacéutica trabaja por nuestra salud y no por su negocio. Claro, eso en Estados Unidos ha sido la bomba. Y efectivamente, la reducción de vacunas, por ejemplo, es una cosa increíble. Nada, que no queda nada. Muy rápido. 10 segundos. Hay una frase que es, la industria farmacéutica no quiere curarte, lo que quiere es que seas un enfermo crónico. Que seas dependiente. Y sobre todo que cuando se hable de salud pública no solo se hable de salud sexual y reproductiva para distribuir millones de preservativos, como se hace aquí en la Comunidad de Madrid, y que realmente la salud pública sirva para mejorar el estado de salud de todos los españoles. Señores, a dormir todo el mundo. Bueno, usted haga lo que quiera. Adiós, buenas noches. Don Carlos Astiz, doña Ana Cuartero, doña Irene González. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Noches. Y a ustedes, gracias mil. Mañana, Gato de Úsares, vuelve Fuster. Mañana, José Antonio Fuster, en la mesa de los Úsares, se ha puesto el uniforme con la charretera y el gorro y todo eso. Usted qué cosa más divertida.